Muy buenos días. ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Espero que bendecidos, espero que bien. Nos gozamos en esta mañana de poder compartir con ustedes este momento espiritual, gozarnos en la presencia del Señor. Un saludo muy especial para mi hermano Toro, su esposa Rosita y toda su familia. Muchas bendiciones, que hoy día sea un día de mucha bendición para sus vidas. Asimismo para todos los amigos a nivel mundial, de donde nos están viendo en diferentes países del mundo y acá especialmente en el Perú. Así que tengan un bonito domingo, un día muy especial. Bien, vamos a traer la enseñanza de la palabra del Señor esta mañana y para esto pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a considerar un pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 1, Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice la palabra del Señor: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bendito el nombre del Señor. Bueno, acá hemos leído un pasaje que habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no voy a hablar de su nacimiento, sino voy a hablar más bien acerca de la familia del Señor, porque el Señor tuvo una familia igual que nosotros. Él tuvo su papá, aparte de que en su deidad, en su divinidad, Dios, Jehová el Padre, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Él es su Hijo unigénito. Independientemente de ese lado divino, está el lado humano porque Él vino como hombre. Y al venir como hombre, Él necesitaba una familia representativa en esta humanidad. Así que por lo tanto Él tuvo un padre terrenal, que fue José, una madre, que fue María, y también tuvo hermanos, hijos de José y de María. ¿Cómo? Dicen algunos. ¿Cómo que Jesús tuvo hermanos? Sí, tuvo hermanos. Lo vamos a considerar bíblicamente. Y para poder considerar que tuvo más hermanos, he precisamente leído este pasaje. En el capítulo 1, versículo 23, donde nos dice la profecía bíblica dada por Isaías: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, es lo que dice Isaías 7:14 y que está repetido acá en Mateo capítulo 1, verso 23. La señal era de que una virgen concebiría, y eso es algo fuera de lo normal, porque yo no conozco a ninguna mujer virgen que conciba. Para concebir tiene que perder la virginidad, ¿verdad? Tiene que haber una penetración física para que pueda concebir, y al haber esto, pues hay una pérdida de su virginidad. Entonces, la señal de que el Mesías vendría a este mundo es de que una virgen concebiría, una mujer, una muchacha virgen. Esa es una como señal. Ahora, esto fue una realidad. La virgen concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros cuando nos referimos a virgen o cuando escuchan de la palabra virgen en la Biblia, hay una connotación así media divina, ¿verdad? Media religiosa, divina, espiritual. Pero no, está hablando de una mujer virgen, no en un sentido religioso, sino en un sentido físico. Una mujer virgen. No es que una virgen en el sentido divino, como lo ponen muchos, sino como una muchacha que era virgen, igual que todas las muchachas que no habían conocido un varón.
Entonces, una virgen concebirá y dará luz. Entonces el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella, porque cuando el ángel se le apareció a María, que fue la escogida por el Señor para que a través de ella viniera el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, él le dijo, vas a tener un hijo. Entonces ella hace la pregunta al ángel, dice, pero ¿cómo puede ser esto si no he conocido varón? Dice, ¿no? Porque era virgen. Entonces dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra, le dice el ángel, y concebirás y darás a luz un hijo, el cual llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego vemos que esto fue una realidad, porque entre el suceso de lo que le dice el ángel hasta el momento en que ella sale embarazada pasa un tiempo, porque usted sabe que para que un embarazo se note y la mujer dé síntomas de embarazada pasan primero unas semanas y después pasan un par de meses, ¿no? Pero al mes ya la mujer está con síntomas de embarazo, tiene náuseas, le duele la cadera, una serie de cosas que, bueno, las mujeres conocen mejor que yo, porque yo de esas cosas no sé nada. Yo soy varón. Entonces, dice que en este espacio de tiempo, José descubre que ella está embarazada, porque la gente empieza a hablar, la familia de ella, alguien le cuenta, porque usted sabe que nunca falta un chismoso, hermano, ¿no? Siempre, en la familia siempre hay un chismoso o una chismosa. Ya usted sabe quién es, puede señalarlo ahí de que está a su lado. Un chismoso y una chismosa, no falta eso, que le pica la lengua para contar cosas que ni sabe, pero quiere hablar. Y no faltó uno que por ahí le dijo a José, oye, yo creo que María está embarazada, porque mira, su cuerpo ha cambiado, sus caderas se han anchado, tiene náuseas, no quiere comer, le duele la cabeza, y son síntomas de embarazo. Además su barriga, si tú notas, ya está panzoncita, ya nunca ha sido panzoncita. No faltó uno que por ahí le dijera, o José mismo se diera cuenta. Entonces, imagínense que María le dijera a José que no, que eso es obra del Espíritu Santo. José no lo entendía en ese momento. Él estaba de novio con ella para casarse. Pero bueno, el tema es de que él se entera, entonces José decide dejarla secretamente, dice la Escritura. Decide dejarla porque la amaba y dice, yo no le voy a hacer escándalo, porque así es cuando uno ama, hermano. Cuando uno ama, uno no hace escándalo ni cuestión contra la pareja. Uno mantiene, cuando uno ama, si tú no amas, la destrozas, lo destrozas, ¿no? Ya, olvídate. Por eso nunca dejes que tu mujer no te deje de amar, ¿eh? No permitas que tu mujer te deje de amar, porque el día que tu mujer te deje de amar, te destroza, te quita todo, la casa, el carro, todo, te hace escándalo, te hace juicio, si es posible te mata. Así de bravas son las mujeres. Entonces, dice que cuando él quiso dejarla, él se fue ya para no volver más a ese lugar. Y estando de camino, lejos ya de la ciudad donde él vivía, él se queda dormido y se le aparece un ángel. Dice el verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, porque el ángel le dice, no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Entonces él se despierta, ¿no? Y le dice, y hace todo lo que el ángel le había dicho, y recibió a su mujer, dice, o sea, regresó con ella. Dice, no te preocupes, ya entiendo lo que ha pasado, nos vamos a casar para que nadie vaya a pensar mal de ti, así que nos vamos a casar. Y bueno, y así fue, se casaron. Pero dice, y este es el verso interesante, el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta expresión no la conoció, no está diciendo que no la conocía a María porque era su novia, ¿cómo no la va a conocer? Está hablando de que no la conoció sexualmente, pero no la conoció sexualmente hasta
Hay un tiempo acá, ¿verdad? Hasta que nació su hijo primogénito. Entonces quiere decir que cuando nació Jesús, su hijo primogénito, sí la conoció sexualmente. Porque dice, pero no la conoció sexualmente hasta que nació su hijo primogénito y entonces tuvo relaciones con ella. Y allí, con este texto bíblico, se viene abajo la doctrina de la virginidad de María, que María fue virgen siempre, que ella nunca dejó de ser virgen. Mentira. Este texto tira abajo esa doctrina porque dice que no la conoció sexualmente hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y la palabra primogénito, hermano, habla del primero. Por eso está la ley de la primogenitura. ¿Ustedes recuerdan a Esaú, que vendió su primogenitura? Porque él era el primer hijo varón. Él nació primero, por eso tenía la primogenitura. Y después, como dicen, no hay primera sin segunda, ¿verdad? Entonces, al primero se le llama primogénito. ¿Quién es el primogénito de su casa? Su hijo mayor, el primero que nació. ¿Quién es la primogénita de su casa? Su hija mayor, la primera que nació. Y después del hijo primogénito vienen los demás, ¿no? El segundo, el tercero, el cuarto, el octavo, el noveno, el décimo, el catorceavo. Ahora la gente se asusta cuando hablan así de 3, 4 y 4 hijos, dicen. Se vuelven locos. Que lo mantenga el pastor. ¿Yo por qué lo voy a mantener? Si lo voy a mantener, entonces tiene que también estar con su mujer. Es una broma. Entonces, hermanos, este texto habla en principio que José la conoció sexualmente y que, por supuesto, consecuencia de esa relación sexual, pues tuvo más hijos, ya que tuvo primero el primogénito, que fue el Hijo de Dios, que se humanizó a través de la Virgen María, y luego vinieron los hijos de José, que fueron ya humanos, hijos de José y María, y Jesús fue el primogénito, pero tuvo más hijos, ¿no? ¿Y cómo sabemos que tuvo más hijos? Dice en Lucas capítulo 18, vamos a considerarlo acá, bendito el nombre del Señor. Lucas capítulo 18, verso 19. Bendito el nombre del Señor. Lucas capítulo 8, perdón, estoy equivocando en la cita. Verso 19. Entonces, vemos acá que dice lo siguiente. Entonces su madre y sus hermanos, miren ustedes la diferencia, su madre y sus hermanos. Algunos dirán, pero hermanos le decían a los discípulos, ¿no? Vamos a terminar la cita. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. ¿A quién? ¿A quién él? A Jesús. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Había una multitud que le rodeaba. Y se le avisó al Señor diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y entonces, respondiendo Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bendito el nombre del Señor. Otro texto que habla de lo mismo está en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 46. Acá se habla más ampliamente. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, ¿ve? Qué diferente, ¿no? Porque algunos dicen, no, sus hermanos, hablaba de sus discípulos. No. En primer lugar, que los discípulos no caminaban con María, caminaban con Jesús.
y los discípulos estaban con Jesús. Era su madre y sus hermanos, sus parientes, que estaban afuera y querían hablar con él. Y cuando le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo, él responde, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, señalando a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿No? Bendito el nombre del Señor. Verso 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. No es que el Señor estaba negando a su mamá ni a sus hermanos, ni les tenía antipatía, sino que el Señor en ese momento estaba cumpliendo su ministerio para el cual había venido. Y que para él más importante que la misma familia era el ministerio que él tenía que cumplir. Por eso él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquí en este momento, lo más importante es que estemos oyendo acerca del reino de los cielos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿no? O sea, pone un orden de prioridad. Pero el tema es de que María y sus otros hijos, los hermanos de Jesús, estaban afuera y querían hablar con él. Entonces ahí vemos que estaban los hermanos del Señor. En Marcos capítulo 6, vamos a considerar la escritura. Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 6, bendito el nombre del Señor, versículo 2, dice la palabra de Dios. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y a muchos, ¿no? Y oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechas? Y acá viene el texto. ¿No es este el carpintero? Porque Jesús fue carpintero, que vivió en Nazaret muchos años, hasta los 30 años. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Él llega a Nazaret después de tiempo. Regresa a Nazaret porque él sale de Nazaret a cumplir su ministerio, él escoge sus discípulos y se va de viaje predicando por todas partes. Y después de tiempo, más o menos después de un año, regresa nuevamente a Nazaret donde él se había criado, porque él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y toda su vida vivió en Nazaret. Ahí se hizo carpintero, igual que su padre José. La Biblia ya no menciona a José porque da la impresión como que José había muerto, porque ya no es mencionado José en las escrituras, después de que se casa y todo y tiene sus hijos, ya no es mencionado José. Así que quien se hace cargo de la familia es Jesús, que era el primogénito. Y él tiene el mismo oficio de su padre José, carpintero. Entonces, después que él está trabajando y haciendo ventanas, mesas, sillas, puertas, empieza su ministerio y sale de Nazaret. Después de un año, año y medio, regresa nuevamente a Nazaret y comienza a predicar en la sinagoga. Entonces, la gente que asiste a la sinagoga, que son del pueblo de Nazaret, se quedan sorprendidos porque ellos conocen a Jesús. Ellos lo habían visto desde pequeño, lo habían visto crecer, sabían que era el carpintero del pueblo. Entonces ellos se admiran al ver que Jesús está sanando gente, al ver que Jesús está hablando con una sabiduría extraordinaria, y ellos entonces se hacen la pregunta en el verso 3 del capítulo 6 de Mateo, de San Marcos, perdón. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? Algunos dicen, pero esos nombres no son de sus discípulos. No. Es como, por ejemplo, hoy en día Fernandos hay un montón, Marías hay un montón, Juanas hay un montón. Son nombres típicos de la ciudad, ¿no? Acá en el Perú son comunes, Pedro, Patricia,
Isabel, María, un montón, hay como canchita. Entonces, son repetitivos. Igual en ese tiempo los nombres Simón, Judas, eran pues nombres comunes, ¿no? Jacobo, José, eran nombres comunes, que eran en los nombres de sus hermanos. ¿No están también aquí con nosotros todas sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces el Señor responde ante este interrogante, ¿no? Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Aquí encontramos nuevamente que ahora es la gente la que menciona a los hermanos y las hermanas del Señor. Entonces, ¿tuvo hermanos? Por supuesto que tuvo hermanos. En San Juan capítulo 7, miren lo que dice la palabra del Señor, para seguir viendo y considerando que Jesús tuvo hermanos. En el capítulo 7 de Juan, versículo 2 en adelante dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos a Jesús, sus hermanos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Noten la diferencia entre hermanos y discípulos. Vuelvo a repetir. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, ahí está la diferencia, hermanos y discípulos diferentes, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Aquí muestran la incredulidad que sus hermanos tenían de él. Los hermanos no creían en él, que él era el Mesías. Y lógico, se habían crecido con él. Y dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, sus hermanos no creían en Jesús, que él era el Mesías. Para ellos era su hermano mayor. Y que por lo tanto lo que Jesús buscaba era ser importante o fama, ¿no? Tener cierta recepción de la gente, como que Jesús quería eso, ¿no? Así lo entendían sus hermanos. Por eso les decía: si quieres darte a conocer, mira, vete a Judea, hazte conocer allá. Acá no, porque acá todo el mundo sabe quién eres tú. Vete a Judea, para que aún tus discípulos también crean en ti, le dice. Sus hermanos no creían en él, hermano, pero eran sus hermanos. Así son los hermanos, ¿verdad? A veces los hermanos no creen en uno. ¿Quién? Será tu pastor, pero para mí es mi hermano. Un día mi padre, me acuerdo, me dijo, mira, él era inconverso. Me dice: mira, hijo, tú podrás ser pastor y todo lo que quieras, pero yo soy tu padre. Y yo no te veo a ti como pastor, sino como hijo. ¿Qué le parece? Porque él no entendía las cosas de Dios y que yo estaba en el ministerio cristiano. Las cosas no le entendía él. Entonces los hermanos tenían ese mismo parecer. Pero ahí estaban sus hermanos. Ahí se ve que están los hermanos de Jesús. En Juan capítulo 2, unos textos más atrás, Juan capítulo 2, está Jesús invitado a unas bodas, las bodas de Canaán, muy conocida porque es allí donde todos los borrachos se saben ese texto de que Jesús hizo vino. Ese es el único texto que se lo saben de memoria todos los borrachos y las borrachas. Pero Jesús hizo vino, dicen. ¿Por qué Jesús hizo vino? Pues para tomarlo, pues ¿para qué va a ser? Ya ves, entonces ¿por qué nos prohíben a nosotros? ¿Y quién te está prohibiendo nada a ti? A ti nadie te está prohibiendo nada. La Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Acaso yo te prohíbo que tú puedes tomar, fumar, hacer lo que te dé la gana? Pero si quieres ser cristiano, dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero ¿cómo Jesús hizo vino? Sí, hizo vino porque el vino era algo que se tomaba. Y que eso nunca fue impedido por Dios. Siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos a la gente tomar vino. Y siempre tomaban el vino.
Entonces podemos tomar vino. Puedes tomar vino, si tú quieres tomar vino. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema en que tú tomes vino. Ahora, si tomas para emborracharte, ahí sí la cosa está mala, porque los borrachos no entran en el reino de los cielos. No, yo tomo poco nomás, dicen algunos. Entonces, si vas a tomar poquito, que no te va a hacer efecto, ¿para qué tomas, pues? Mejor no tomes, tómate una gaseosa. Aunque la gaseosa hace más daño que el vino, hermano. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que fueron invitados a una boda, el Señor hace el vino y todo lo demás. Y luego, dice que después de la boda, después de la fiesta, dice en el verso 12 del capítulo 2 de Juan, después de esto descendieron a Capernaum. Miren quiénes descendieron a Capernaum. ¿Quiénes se fueron a Capernaum? Dice, él, Jesucristo, su madre, María, sus hermanos, los hijos de María, y sus discípulos. ¿Ya ve? Acá está él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Hermanos y discípulos diferentes. Sus discípulos. O sea, ahí están los hermanos de Jesús. Ahí están. ¿Cómo dicen que no tiene hermano? En Hechos capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1, bendito el nombre del Señor, dice la Escritura en el verso 12, amén. Entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y acá viene, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaban. Primero menciona a los discípulos, ¿verdad? A los apóstoles. Da los nombres de cada uno, ¿no? Subieron al aposento alto donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, etcétera, etcétera. Y todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos de Jesús. Ahí están los hermanos de Jesús. Como dicen que no tenía hermanos. Ahí están. Bendito el nombre del Señor. Ahora, voy a leer un texto y luego voy a hacer una pregunta que los va a poner de cabeza. En San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26, dice, estando Jesús en la cruz del Calvario ya crucificado, cuando vio Jesús a su madre, a María, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿No? Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús está crucificado. Pero él ve al pie de la cruz, ve a Juan y ve a María. Estaban también las otras Marías. Pero él ve a María, su madre, y le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Y desde ese día Juan la recibió en su casa, dice la Biblia. Pregunta, y esta pregunta le tiene que romper el cerebro. Si María tenía más hijos, ¿por qué Jesús le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo? ¿Por qué no se lo dejó con sus hermanos mayores o con sus hermanos menores, porque él era el mayor? ¿Por qué no le dijo, madre, ahí están tus hijos? Hijos, atiendan a su madre. Él no dice eso.
Él le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué? ¿Ah? Lo dejamos ahí. Porque era muy simple, hermano. No estaban convertidos los hijos. Ya leímos en San Juan capítulo 7 que no creían en él. ¿Cuándo es que empezaron a creer en él? Yo creo que a partir de la muerte del Señor hubo convicción, pero más en su resurrección. Y vamos a considerarlo en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, para poder entender lo que estoy diciendo. Miren lo que dice. Bendito el nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice San Pablo. Dice que primero se apareció a Jacobo, después, dice, se apareció a todos los apóstoles. O sea, Jacobo no era parte de lo apostolado. Y después se apareció a Pablo, a Saulo. ¿Quién era este Jacobo? Ya hemos leído que cuando el Señor llega a Nazaret, la gente dice, ¿no es este el hijo de José? ¿No está su madre y sus hermanas? ¿No están sus hermanos Jacobo, Judas, Simón? Jacobo era uno de sus hermanos. Parece que esta aparición en su resurrección causa un efecto poderoso en Jacobo, de convicción para poder creer en él. En Gálatas capítulo 1, nos dice la escritura en el verso 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dice que, voy a leer el contexto para poder entenderlo, ¿no? Dice que cuando el Señor llamó a Saulo para el ministerio, Saulo se va a Arabia, luego regresa. Y dice que él, en el verso 17, y no subió, dice, a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que fue a Arabia. Fui a Arabia, dice, y volví de nuevo a Damasco. Pero no vi a otro de los apóstoles, no había ningún apóstol a quien él fue a hablar, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y aquí se le reconoce a Jacobo ya como parte de la iglesia, y claramente Pablo anuncia quién es: Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo, ¿quién fue? El que el Señor se le aparece, como dice en 1 Corintios 15:7. El Señor se le aparece cuando resucita y se le aparece a Jacobo. Parece que eso impacta tanto porque imagínense, su hermano mayor ha muerto. Él no creía, pero ahora lo ve resucitado, ahora cree, pues. ¿Quién no va a creer si lo está viendo allí parado frente a él? Entonces ahí es donde él entra a creer, y también sus otros hermanos. Pero Jacobo en especial se convierte. Tal vez sus otros hermanos tuvieron dudas, pero Jacobo no. Y luego cuando Saulo se convierte al cristianismo y se convierte en el apóstol Pablo, él habla de que él no subió a ninguno de los apóstoles, sino que regresó de Arabia, fue a Damasco, y ahí se encontró con Jacobo, el hermano del Señor. Claramente lo dice, el hermano del Señor. Y para terminar, quiero leerle un salmo mesiánico, que es el Salmo 69. Un salmo mesiánico. ¿Por qué se le llama mesiánico? Porque en este salmo se expresan cosas como, por ejemplo, el versículo 21, ¿no? Dice el salmista:
Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Cuándo ocurrió eso? En la cruz del Calvario, que le dieron vinagre, ¿verdad? Que le dieron hiel mezclado con vinagre. Entonces, el salmista está hablando acerca de su angustia, de su dolor, pero está hablando proféticamente. Y entonces expresa que en la cruz, ahí lo que ocurrió, que fue que le dieron hiel y vinagre, lo mismo expresa acá, ¿no? Proféticamente dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero en el versículo 8, el salmista hace alusión a algo muy importante. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y esto fue una profecía que se cumplió cuando los hermanos de Jesús le dijeron que no creían en él. Vete a Judea y haz ahí tus obras para que también tus discípulos crean, porque ellos no creían. Y la Biblia misma lo dice en el siguiente verso, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y eso se cumple proféticamente de este salmo, porque dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocidos para los hijos de mi madre. ¿Se dan cuenta? Así que María tuvo más hijos. Fueron los hermanos de Jesús. Si usted, al escuchar este video, puede usted repetir este video poco a poco, hacerle pausas en las citas que yo doy y analice su Biblia y considérelo y verá que es una realidad. Pero siempre se ha tratado de desvirtuar la divinidad y el propósito mesiánico del Señor de salvar las vidas. Y en ese afán, el enemigo ha sido muy sutil, porque siempre ha querido poner otros personajes en lugar de Jesús. Por eso que la gente adora a los santos, porque el enemigo, Satanás, siempre ha querido poner a alguien por encima de Jesús. O sea, ya no tienes que ir a Jesús, que es el Salvador, el mediador, el intercesor, el abogado, como dice la Biblia. Ya no. Ahora tienes que ir a San Pedro, a San Pablo, a San Juan. Y por último, si no quieres ir a ninguno de ellos, pues a la Virgen María. Pídele a la Virgen y verás, dice la gente. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. No hay dos mediadores. No, tú pídele a la Virgen y ella te va a conceder, porque es como la esposa que le habla a su hijo, ¿no? La mamá que, oye, hijito, mira, como poniendo a Jesús como malo, como difícil, de carácter déspota. Cuando él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Él vino a salvarnos. Él dice, ustedes no me buscaron a mí, yo busqué a vosotros. Está hablando de su amor. ¿Por qué ponerlo como un hijo déspota, ¿no? Como que no quiero atenderlo en este momento, no quiero recibirlo. Pero hijo, mira, él también cree en ti, ayúdalo, por favor. Así ponen a la Virgen. No, mi hermano, no es así. Jesús nos ama, te ama profundamente. No hay otro mediador, solamente Cristo. Y al mencionar la Biblia que tuvo más hijos, quiere decir que María solamente cumplió un solo propósito: el que Jesús, que Dios se hiciera hombre a través de María. Nada más para eso. Es como que Dios le pidió prestado el vientre a María para que naciera su hijo como hombre, nada más, porque no podía nacer de una vaca, de una becerra. Tenía que nacer pues de una humana.
y le pidió prestado a María su cuerpo. Y José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y después ya la conoció sexualmente y tuvo más hijos. Y con eso se cae abajo eso de la virginidad de María, que María siempre ha sido virgen. Y yo no comprendo, porque a veces yo, cuando he escuchado el rezo de los católicos, no tengo nada contra los católicos por si acaso, hermano. Estoy hablando temas doctrinales. Pero cuando he escuchado el rezo en el Ave María, ¿no? Dice la expresión, Dios te salve María. Hacen la expresión del ángel, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve. La misma María en el capítulo 1 de Lucas dice claramente que ella es la servidora del Señor. He aquí tu sierva. He aquí tu sierva, tu servidora. ¿No? María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús hecho hombre. No es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios es único. Y Jesucristo es Dios. Él es antes de María. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios se hizo hombre. Dice en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, se hizo siervo. Dios se hizo hombre. Y la misma profecía de Isaías que lo da en capítulo 1, verso 23 de Mateo lo dice. Isaías refleja, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ve? Pero para que Dios viniera al mundo era necesario, para que se humanizara, era necesario nacer de una mujer. Y escogió a María, porque María era una mujer santa. Y la escogió. Y en eso está nuestro reconocimiento. María fue una mujer y sin igual, una mujer santa, sagrada. El Señor la escoge. Pero después de eso, María tuvo su vida normal. Tanto así que al final el Señor lo manda a vivir con Juan, diciéndole, Juan, todos mis hermanos no son convertidos. Ellos tienen sus ideas. He ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo, vive con él, estate con él. Y desde ese día Juan la recibió en su casa, dice la Escritura. Amado hermano, Jesús es el único Salvador. Él es el que murió por nosotros, el que derramó su sangre por nosotros. Ningún otro lo hizo, no fue María ni los apóstoles, no fue nadie, solo Jesús es el Salvador. Entrégale tu vida a Cristo, entrégale tu corazón. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mire estas vidas que han escuchado esta palabra, Señor. Que ellos puedan considerarla para que no haya enseñanzas que puedan, Dios mío, minimizar la obra de tu Hijo Jesucristo, la grandeza de su amor y el poder de su salvación, Señor. Trata con cada vida, Señor, que esta palabra enseñe y comprendan los hermanos y amigos de cómo es la palabra de Dios, que cuántas veces no encontramos nosotros, Señor, cosas importantes para aprender porque no leemos la Biblia, porque no la estudiamos, Señor. Pero ahora esta palabra se ha manifestado para que cada uno entienda. Salva a los perdidos, Señor, aquellos que se entregan a ti, perdónale sus pecados. Y los que están enfermos, Padre mío, en el nombre de Jesús te pido por aquellos que están enfermos. Te pido, Dios mío, que toques estas vidas, que los sanes, que los libertes de sus enfermedades. Los que están con el COVID-19, sánalos. Los que han pedido la oración por ellos, sánalos, Señor. En el nombre de Jesús, mira al esposo de nuestra hermana Paico, sánalo, Señor. En el nombre de Cristo, levántalo de esa cama. Devuélvele esa vida, Señor. Haz un milagro en él y en todos aquellos que están enfermos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios te guarde. Que la paz del Señor esté siempre contigo. Nos vemos esta noche a las 8 de la noche, Dios mediante. Amén. Dios te guarde. Nos vemos.